Hola, mi nombre es Jaime Roa, yo soy médico, especialista en medicina del deporte, instructor de la Fundación Salamandra desde el año 2005. En el momento vamos a hablar un poquito sobre el paciente politraumatizado y su abordaje inicial en compañía y con la ayuda del doctor Ricardo Troya. Les presento al doctor Troya. Hola, mi nombre es Ricardo Troya, soy médico y hago parte del equipo de instrucción de la Fundación Salamandra. Muy bien, entonces vamos a proceder a mostrarles qué se hace con un paciente que llega por trauma múltiple, qué se debe realizar en ese momento cuando ya estamos dentro del hospital. Con la ayuda del doctor Troya les vamos a mostrar paso a paso, de una manera muy sencilla, qué se debe hacer. Bien, entonces síganme por favor por acá. Ya dando por hecho que la escena es segura, en este caso, en este escenario intrahospitalario, hay que tener en cuenta nuestra seguridad y nuestra bioseguridad. Por ese motivo le voy a pedir al doctor Troya y yo mismo voy a colocarme entonces toda mi bioseguridad del caso. Ya tengo gafas, tapabocas y guantes como mínimo. Muy bien, vamos a proceder entonces a colocárnoslas. Y procederemos entonces con el manejo de este paciente que nos acaba de llegar por un accidente de tránsito, en una situación en donde él era el peatón y sufrió múltiples golpes. Vamos a dar por hecho de que este paciente llega en estado de inconsciencia al hospital. Este hospital vamos a simular que sea un escenario con nivel 3 de atención. Entonces, este es nuestro paciente. Lo primero que vamos a hacer es establecer el contacto con la víctima, en cuyo caso este paciente no va a responder. Señor, el paciente no responde y me pego a la cabeza porque la primera letra, como ya lo habrán visto, es la vía aérea y control de la columna cervical. Yo me quedaré entonces con la A, en la cual vamos a inmovilizar la columna cervical. Vamos a poner nuestras manos en esta posición. Y de aquí yo no me despego hasta poder descartar que no haya una lesión a nivel de la columna cervical. Me voy a pegar acá y mi compañero, el doctor Ricardo, va a proceder entonces a hacer el resto de las maniobras que se hacen en un abordaje inicial del paciente politraumatizado, que básicamente son las letras de la B, C, D y E. Y él va a explicarles una por una. Obviamente no hay que olvidar que dentro de la A, aparte de inmovilizar la columna cervical, garantizamos si hay una vía aérea que está permeable o no. Muy bien, procedemos también a colocar un collar cervical si está disponible, con el objetivo de garantizar un poquito más de inmovilización de la columna cervical. Hay que aclarar, eso sí, que un collar cervical, como el que tiene el doctor Troya en este momento, no me va a garantizar el 100% de inmovilidad cervical. Teniendo en cuenta movimientos de flexoextensión y lateralización del cuello, no supera más una inmovilidad del 65% usando los mejores collares cervicales. Así que no nos confiemos que el hecho de tener un collar cervical no me va a garantizar total inmovilidad de la columna cervical, sino un 65% aproximadamente. Muy bien, doctor Ricardo, procedamos entonces lentamente a mostrar cómo es la colocación del collar cervical. Bien, asumiendo de entrada que todo paciente en trauma tiene lesión de la columna cervical, debemos recordar que no debemos realizar la maniobra de frente-mentón para evitar la movilización o tracción de la columna cervical. Es importante lograr la inmovilización en la posición que tiene en este momento el doctor Jaime Roa y por supuesto proceder a poner el collar de inmovilización cervical. El primer paso para poner el collar de inmovilización cervical tipo stiff neck es importante hacer una medición del tamaño del cuello del paciente. Para eso vamos a utilizar nuestros dedos y vamos a medir desde el ángulo inferior de la mandíbula hasta la base del cuello del paciente. En este caso, mide exactamente 4 traveses de dedo. Esta distancia la vamos a extrapolar directamente sobre el collar de inmovilización cervical al punto de una rayita que va a ser nuestro medio de referencia. Extrapolamos los 4 dedos y hasta este nivel vamos a llevar la base inferior, que se puede llevar liberando estos seguros y traccionando hacia arriba. Vamos a mostrar de cerca dónde está ese punto de referencia del collar para que todos tengan muy en claro dónde es que se debe medir o digamos cuál es la referencia que vamos a tener para mirar dónde se debe, digamos, colocar el collar en cuanto a su tamaño se refiere. Entonces, esta es la línea negra, no sé si se alcance a ver, ¿sí? Esta es la línea negra de base que vamos a tener como referencia.
Los dedos que utilizó el doctor Troya van a ser la medida de a partir de ese momento de la línea negra para establecer en qué momento podemos dejar o en qué punto podemos dejar el collar cervical. Extrapolamos entonces la medida y a esa distancia nos daría exactamente los 4 traveses de dedo. A ese nivel cerramos y bloqueamos con los seguros del collar. Tenemos la seguridad de que ese es el tamaño adecuado del collar para este paciente en particular. La idea es posicionarnos idealmente del lado derecho del paciente. Y vamos a cerrar el velcro del collar de inmovilización. Es importante de entrada tener el dispositivo reposamentón guardado hasta el momento en que lo vamos a pasar. Se toma esta parte y se desliza por debajo del paciente con mucho cuidado, solamente hasta que del otro lado veamos la salida del velcro. Inmediatamente vemos el velcro, es el punto en el cual debemos parar y el velcro se retira hacia el lado izquierdo. Es el momento para retirar el dispositivo de base soportamentón y vamos a empezar a avanzar el collar hacia la parte de la estructura del cuello del paciente. Es importante recordar que a medida que voy avanzando el collar, el reanimador que está a la cabeza del paciente irá despegando sus dedos de la cara del paciente y los irá fijando sobre el dispositivo de inmovilización cervical, como lo vemos a continuación. Avanzamos el dispositivo y hacemos el cierre con el velcro del lado opuesto. En ese momento, el paciente tiene adecuadamente colocado el collar de inmovilización cervical. La primera letra, denominada A, hace referencia a la vía aérea y el control de la columna cervical. En este momento, la columna cervical se encuentra asegurada con el collar de inmovilización cervical tipo stiff neck, más las manos del reanimador que está fijando en estructuras óseas de la región craneofacial para mejorar la estabilidad. Una vez hemos verificado que el paciente tiene permeable una vía aérea, que su vía aérea es permeable y que es garantizada espontáneamente, debemos pasar a la letra B. La letra B hace referencia a la buena ventilación y a la búsqueda de las 5 patologías que amenazan la vida en todo paciente de trauma. Recordemos las 5 patologías que amenazan la vida en el paciente de trauma. Una mnemotecnia que les puede ser de mucha utilidad es recordar que 2 de esas patologías tienen relación con situaciones de aire. 2 de ellas tienen relación con sangre y una de ellas tiene relación con las estructuras óseas o con el hueso. Las 2 de aire serían en su orden el neumotórax a tensión y el neumotórax abierto. Las 2 de sangre, el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Y las estructuras óseas, o las que comprometen las costillas en este caso, sería el tórax inestable. Para la búsqueda de las 5 patologías que amenazan la vida en el paciente de trauma, debemos recurrir al manejo de la semiología torácica, para lo cual ustedes harán el abordaje completo de inspección, palpación, percusión y auscultación. Por supuesto, los 3 primeros pasos serán netamente clínicos. El último paso podrán utilizar su herramienta, que sería el fonendoscopio. Recuerden también en la B o al inicio de la letra B garantizar que el paciente tenga una adecuada oxigenación. Todos los pacientes en trauma se encuentran comprometidos en su oxigenación, razón por la cual a nivel intrahospitalario debemos facilitar lo antes posible un suministro de oxígeno. El dispositivo ideal para suministrar oxígeno a un paciente en trauma es la máscara de no reinhalación con reservorio, idealmente a flujos altos de oxígeno, posiblemente 10 a 12 litros por minuto. Bien, una vez oxigenamos a nuestro paciente, procedemos a la semiología torácica. Descubrimos el tórax del paciente, quitamos la ropa y de inmediato buscamos estigmas de trauma en la pared torácica. Es posible que encontremos alguna situación, alguna herida o alguna característica que nos permita de entrada sospechar alguna de las patologías del paciente en trauma.
El primer paso entonces será la inspección. En la inspección del tórax debemos evaluar cómo se encuentra el patrón ventilatorio y cómo se encuentra la movilidad de ese tórax. Es importante que evaluemos que cada uno de los semitórax del paciente se mueve de forma simétrica. De igual manera, evaluaremos si existe algún estigma de trauma que nos sugiera alguna de las patologías que ya mencionamos en el paciente politraumatizado. Evaluaremos el patrón respiratorio, veremos cómo expande ese tórax y evaluaremos si alguna de las estructuras se deprime o tiene un movimiento diferente. Es importante eso puesto que, por ejemplo, en el tórax inestable encontramos la característica denominada la respiración paradójica. Solamente se presenta hasta en un 30% de los pacientes, sin embargo, debemos buscarla. Característicamente en esa entidad encontramos que cuando el tórax se expande, hay un segmento, que es el segmento inestable, que se retrae. Entonces el hallazgo de esa situación nos podría orientar hacia un diagnóstico temprano. Luego de la inspección viene la palpación del tórax. Para la palpación es importante que recuerden que debemos hacerla idealmente con una sola mano. No se recomienda realizar una palpación bilateral, puesto que si un paciente se encuentra, por ejemplo, con algún deterioro del nivel de conciencia y al hacer palpación bilateral desencadenamos un estímulo doloroso y el paciente se queja, no tendremos la certeza de cuál de los hemitórax proviene ese dolor. Por eso es importante realizarlo con una sola mano y recorrer los bordes de las estructuras óseas de ese tórax e iremos palpando. Si en alguno de esos segmentos sentimos crépito o desencadenamos el estímulo doloroso, sabremos de inmediato dónde se está produciendo anatómicamente, en qué punto y qué estructuras pueden estar comprometidas con respecto a vecindad del punto de la lesión. El tercer paso es la percusión. Para la percusión del tórax evaluaremos con nuestra mano y con nuestro dedo de nuestra mano opuesta sobre el espacio intercostal y haremos el ejercicio denominado percusión. Es importante que el ejercicio se realice comparativamente con cada uno de los hemitórax. Esto nos permitirá tratar de identificar por medio de nuestro sentido del oído qué estructuras están comprometidas con respecto al parénquima pulmonar. Recuerden que normalmente debemos escuchar un sonido compatible con el claro pulmonar. Si escuchan un sonido que hace referencia al golpe seco, sonido denominado mate, es posible que sea compatible con presencia de sangre en la cavidad pleural y se encuentra en un sonido hiperresonante timpánico como el de un tambor o como el de la cavidad gástrica. Cuarto paso es la auscultación. Para la auscultación utilizaremos el fonendoscopio y es importante recordar que, por ejemplo, en los escenarios prehospitalarios, especialmente en escenarios externos o los escenarios de carácter militar, va a ser bastante difícil poder realizar una auscultación y diferir o inferir claramente qué sonidos encontramos a la auscultación. A nivel hospitalario va a ser mucho más fácil realizar una auscultación muy clara y es importante recordar que la auscultación debe realizarse también de forma comparativa. Evaluaremos la ventilación pulmonar de forma comparativa y recuerden por favor evaluar también la estructura cardíaca y los ruidos cardíacos durante la auscultación. Es importante poder discriminar muy bien, puesto que eso los va a orientar con respecto a qué compromiso puede existir a nivel de las 5 patologías que el paciente puede presentar en los escenarios de trauma. La tercera letra que vamos a evaluar es la letra C. La letra C hace referencia al estado circulatorio y al control de hemorragias. De entrada en el paciente de trauma debemos evaluar y descartar si existe o no presencia de hemorragias externas. La presencia o no de hemorragias externas se debe buscar e identificar con los estigmas de sangrado, puntos o focos de sangrado activo, donde la conducta inicial de manera temprana será realizar una presión directa sobre los focos sangrantes. Si identifican en algún escenario prehospitalario un foco sangrante activo, la conducta de igual manera es hacer presión sobre el punto de sangrado. Si adicionalmente hacer una buena presión con un apósito o una compresa idealmente estéril, el sangrado no mejora o no cede, uno podría incluso hacer esa presión por un tiempo hasta de 10 minutos. Si después de esos 10 minutos
la respuesta a la presión no es adecuada, uno podría considerar un segundo apósito o una segunda compresa sin retirar el inicial y continuar con la presión directa y evaluar la posibilidad de traslado de ese paciente de la forma más temprana e inmediata. La recomendación usual es que incluso se podrían utilizar hasta 3 compresas o apósitos en una misma zona con la finalidad de realizar presión directa y evitar que ese sangrado continúe. Si el sangrado que presenta el paciente no mejora después de la presión directa, se puede considerar y evaluar si es necesario el uso o no de un torniquete. En los escenarios prehospitalarios e idealmente en los ámbitos militares es considerado una opción, por ejemplo, en las situaciones donde existe amputación traumática, puesto que se preserva de entrada la vida del paciente sobre la función y sobre la estética. En los escenarios ya hospitalarios es bastante discutido y controvertido el uso o no de estos dispositivos. Sin embargo, se sabe que la conducta inmediata es poder optar por una opción en un quirófano para ese paciente y trasladarlo de inmediato a una intervención quirúrgica. En la búsqueda de las hemorragias internas debemos recordar 3 estructuras anatómicas importantes. La primera, la región o cavidad abdominal. La segunda, la región pélvica. Y la tercera, todos los huesos largos. De entrada, en la parte abdominal, buscaremos desvestir al paciente para hacer una búsqueda de estigmas de trauma. Podemos evidenciar, por ejemplo, lesiones que sean de carácter penetrante o incluso estigmas de trauma como hematomas importantes que nos sugieran algún tipo de lesión. Recuerden que la evaluación de ese abdomen también pondremos en práctica la semiología abdominal, haciendo primero una inspección, realizando después de eso una auscultación y por último realizando la palpación y la percusión de ese abdomen. Es importante identificar signos o no de irritación peritoneal, especialmente en el paciente que aún conserva su estado de conciencia, puesto que de ser necesario requerirán algún tipo de intervención quirúrgica. Después de realizar la semiología abdominal, vamos a pasar a la evaluación de la parte pélvica. En la evaluación de la región pélvica tenemos unas maniobras que nos van a permitir evaluar la integridad de las estructuras óseas a nivel pélvico. La primera maniobra se denomina la maniobra del libro cerrado. La maniobra del libro cerrado consiste en posicionar mis 2 manos sobre las crestas o espinas ilíacas anterosuperiores y hacer el cierre de esa estructura pélvica en mi paciente, evaluando la integridad de esa pelvis. Si escuchamos un clic o un crépito en ese momento, la idea es, por supuesto, no movilizar más esa pelvis, tratar de inmovilizarla de alguna manera de forma inmediata, con incluso vendajes elásticos, y, por supuesto, tomar una conducta con el departamento quirúrgico, en este caso con ortopedia o con cirugía. Si esa maniobra genera estabilidad, la maniobra a seguir se denomina libro abierto, con nuestras manos posicionadas un poco más anterior sobre las espinas ilíacas, haremos una presión hacia abajo, evaluando la integridad de esas espinas ilíacas en la movilidad antero-posterior. Si es estable, podríamos evaluar también la presión suprapúbica, buscando integridad antero-posterior de esa pelvis. Si esas maniobras son estables y no generan dolor en un paciente que no tenga alterada la conciencia, consideraríamos una pelvis adecuada y estable, sin signos de fractura en ese momento. Recuerden que la pelvis y el abdomen son sitios anatómicos que pueden albergar incluso gran cantidad de lavolemia. Por eso es importante ubicar y buscar focos de sangrado ocultos. El paso 3 es la identificación de sangrado oculto a nivel de las extremidades. Identificarán focos de fractura que sean evidentes de forma inmediata. Si no son evidentes, podrán evaluar la estructura anatómica de los miembros inferiores, buscando la integridad de todas las estructuras óseas de los huesos largos, por medio de la palpación, que puede ser en este caso en el miembro inferior, desde la parte más proximal hasta la parte distal, evaluando la integridad de las estructuras. De igual manera, se hará en el miembro superior, evaluando la integridad de todos los huesos largos, en este caso
en las 4 extremidades del paciente. La evaluación del estado circulatorio de nuestro paciente debemos realizarla por medio del examen físico. Es importante recordar que hay algunos hallazgos clínicos que nos van a permitir evaluar el estado circulatorio de nuestro paciente. Por ejemplo, debemos evaluar la inspección del llenado capilar. Recuerden que un llenado capilar por encima de 2 segundos ya se considera prolongado. Debemos evaluar cómo está ese llenado capilar en el paciente, tener a la mano un oxímetro de pulso para poder medir la pulsoximetría de nuestro paciente, y es muy importante contar a nivel intrahospitalario con los signos vitales completos y los signos vitales plus. En la valoración inicial de nuestro paciente, mientras tenemos la posibilidad de monitorizarlo y tener todos los signos vitales, haremos un abordaje inicial de entrada verificando un pulso central y un pulso periférico. El collar de inmovilización de igual manera permite a través de sus orificios que uno pueda deslizar sus dedos y pueda palpar un pulso central como el pulso carotídeo y un pulso periférico como en este caso el pulso radial, siendo una buena aproximación para conocer el estado circulatorio tanto central como periférico de nuestro paciente. Es importante recordar que con la presencia de un pulso radial sé que un paciente tiene una tensión arterial sistólica por encima de 80 milímetros de mercurio. Si no lo siento, sabré que está por debajo de 80. El paso a seguir, si no puedo palpar el pulso radial, es palpar el pulso femoral. Al palpar el pulso femoral, si este es presente, sabré que tiene mínimo el paciente una tensión arterial sistólica de 70. Si no lo tiene, el pulso final que debo palpar es el último pulso que se pierde, que en este caso es el pulso carotídeo. Si el paciente tiene pulso carotídeo, asumimos que tiene una tensión arterial sistólica mínima de 60. Por supuesto, si el paciente no tiene pulso carotídeo, asumirán que se encuentra en paro cardíaco. El complemento de la evaluación del estado circulatorio se realizará con la reposición de líquidos en este paciente. Durante la valoración inicial, mientras tenemos un dato fidedigno con un termómetro, bien sea digital o convencional, podemos hacer una evaluación aproximada con el dorso de nuestra mano y hacer un contacto con la piel del paciente para evaluar cómo está de entrada la temperatura de ese paciente con respecto a la temperatura que estemos manejando en el medio externo. La reposición hídrica es muy importante en los pacientes de trauma, puesto que sabemos que es muy posible que hayan perdido volumen. La reposición hídrica ideal se debe hacer con lactato de rindio o solución de Hallman, que es el líquido ideal que debemos administrar a nuestro paciente. Idealmente, de entrada, si encontramos estados de hipoperfusión o hipovolemia, como unos pulsos débiles o ausentes y rápidos, podríamos iniciar con bolos de 250 cc y evaluar la respuesta o el estado circulatorio mientras tenemos un reporte de unos signos vitales completos más signos vitales plus como datos fidedignos para evaluar la condición integral del paciente. Es importante que el equipo de enfermería canalice a estos pacientes con unos catéteres o yelcos de muy buen calibre, idealmente calibre 14 o 16. Es posible que requiramos pasar gran cantidad de volumen en algún momento, así que tendremos esa opción dentro del abordaje del paciente. En cuanto a la colocación de los líquidos, es importante que se realicen 2 accesos venosos, idealmente a nivel de la fosa antecubital, como dijimos, de muy buen calibre, y por supuesto los líquidos deberían idealmente estar a una temperatura de 39 grados centígrados. La letra D del ABC del trauma nos hace referencia al déficit neurológico. El déficit neurológico se valorará con la escala de coma de Glasgow y adicionalmente buscaremos signos de focalización en el paciente y haremos una evaluación del estado y condición de las pupilas. Recordemos que los parámetros de la escala de coma de Glasgow nos evalúan la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Finalmente, la letra E hace referencia a la exposición y el control ambiental. En la exposición del paciente es muy importante que revisemos toda la región posterior a la que posiblemente no hemos tenido acceso o con la cual no hemos tenido contacto. Para eso se realizará un movimiento en bloque con el equipo que ustedes tengan en emergencias. Alguien se encargará de la vía aérea de la columna cervical,
y se realizará un movimiento en bloque evaluando las posibles lesiones que tenga el paciente. Es importante realizar esta evaluación para exponer completamente al paciente. Se debe buscar lesiones ocultas en las regiones como son la espalda, la fosa axilar, la región glútea, la región interna de los muslos y la cara interna de los muslos como la región perineal y la región de la fosa popltea en la cara posterior de los miembros inferiores. Una vez realizada la valoración inicial del paciente, procederemos a hacer la evaluación secundaria. En la evaluación secundaria definiremos nuevamente un examen un poco más detallado cefalocaudal en nuestro paciente, identificando nuevamente todas las lesiones previas que ya habíamos notificado y nos permitirá tomar una conducta adicional para la búsqueda de otras lesiones. Es importante que recuerden que ese puede ser el momento donde pueden solicitar ayudas o exámenes diagnósticos que les permitirán orientarse un poco más hacia los diagnósticos más claros y por supuesto es el momento en el cual definirán si el paciente requiere o no una intervención quirúrgica para un manejo definitivo de alguna de las patologías actuales.